Muy bien, mis hermanos y hermanas en Cristo. La paz de Dios sea con todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el tema Yo soy la resurrección y la vida. Es actualmente una continuación de lo que hemos venido tratando en las últimas semanas. Y para ello vamos a utilizar el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, versículos 17 al 27. Hermanos y hermanas, en el Nuevo Testamento y particularmente en los 4 evangelios, encontramos muchos pasajes en los cuales se observa un elemento común, y es que Cristo es el Señor de la vida, y como tal le vemos sanando, reconstituyendo a personas dañadas, sea por enfermedades o por el pecado. Vemos al Señor asimismo abriendo los ojos a los ciegos y devolviendo la dignidad y el sentido de la vida plena a los más vulnerables de la sociedad, como queda ilustrado en los casos, primero, de aquella mujer que padeció de un flujo de sangre por años, extranjera que valga decirlo. Y segundo, el caso de la otra mujer que ya estaba lista para ser apedreada por una turba de celosos guardianes de la tradición y la ley, para quienes la tradición y la letra muerta de la ley eran más importantes que la vida misma de aquella mujer. La mujer cuyo nombre no se señala en el pasaje de Juan, también de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11, fue encontrada en pleno acto de adulterio y por eso, solo por eso, era pasible de morir de la forma que se le pretendía quitar la vida, siendo apedreada. Para mí, el milagro estelar de Jesús en el Nuevo Testamento es el que encontramos en lo adelante y que vamos a leer en un momentito. Este pasaje tiene que ver con el devolverle la vida a un amigo cercano. Y el tema de hoy es precisamente, como ya vimos, la resurrección, para lo cual usaremos el capítulo 11 del mismo Evangelio según San Juan, una de las porciones más conocidas de la Biblia. Y ya mismo veremos por qué. Vamos a leer. Trata de la resurrección de Lázaro. Y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Esto sería como a 9 millas. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que ha de resucitar en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Palabra de Dios. Hermanos, en la pintura medieval, en la literatura clásica y aún en mucho del cine moderno, nos han acostumbrado a ver una imagen de Jesús muy distinta quizás a lo que nos presenta Juan en su evangelio y también encontramos en el resto del Nuevo Testamento. El pasaje que hoy tenemos delante, de pronto descubro en él a un Jesús tremendamente humano, tremendamente social y particularmente familiar a nuestra experiencia cotidiana, preocupado con la problemática humana en todos sus sentidos. No es el Jesús místico, desencarnado, de rostro excelso, inofensivo, a tal punto que no parece ser humano, según se le pinta en la era medieval o en el llamado arte moderno. En este pasaje que hemos leído, Jesús aparece como un hombre decidido, atrevido y, ¿por qué no?, hasta vulnerable. Si leemos lo que antecede al pasaje leído, allí se le ve a Jesús llorar una y otra vez. En breve, Juan nos presenta a Jesús como un hombre total, un ser humano completo, el Verbo de Dios, nada más y nada menos. Creo que no hubo en el ministerio de Jesús otra familia tan cercana al Maestro como fuera la familia que conformaban Marta, María y Lázaro. Encontramos en los evangelios igualmente que Jesús visitaba a esta familia con cierta frecuencia. Y resalta el evangelista que Jesús amaba a María, a Marta y a su hermano, precisamente los protagonistas de la escena que nos compete hoy. Fue esta misma María, que conste, la mujer que aparece sin nombre en el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 3, perfumando al Señor con un frasco de alabastro y secando sus pies con su cabellera. Qué interesante. Qué acto más simbólico e interesante el que encontramos en esa acción de María. También fue en el hogar de esta misma familia que cuando en una de sus visitas, Jesús tuvo que regañar a Marta porque, ocupada en sus tantos quehaceres domésticos, recriminaba a su hermana María, quien prefería prestar atención al maestro antes que ayudar en los quehaceres de la cocina. Me parece que estos hermanos eran huérfanos, posiblemente, pues en ningún momento se menciona a ningún otro miembro de la familia de estos hermanos. Tal vez, especulo yo, este sería uno de los motivos por lo cual Jesús prestaba especial atención a este trío de hermanos. El drama se inicia entonces con la enfermedad de Lázaro y la preocupación de sus hermanas, quienes sin titubeo envían noticia a su amigo sobre lo que estaba aconteciendo en el hogar. Al recibir la noticia, Jesús lo toma con toda tranquilidad y lo hace a tal punto que fue 2 días después cuando se decide a visitar a su amigo. Afirma Juan que cuando se enteró del quebranto de Lázaro, Jesús dijo que la enfermedad de su amigo no terminaría en muerte, sino que la misma sería
un motivo para que el nombre de Dios fuera glorificado y para que muchos creyeran en su Hijo, es decir, el mismo Jesús. Versículo 4 de ese mismo capítulo. De pronto, esta pasividad de Jesús me llama la atención porque contrasta con la actitud que asumimos nosotros naturalmente cuando enfrentamos cualquier adversidad. Nos desesperamos. En palabras del pueblo, nos paniqueamos y lógicamente nos sentimos vulnerables. Así lucimos, especialmente cuando se trata de una enfermedad o una pérdida material o de un familiar, como es el caso que nos compete en el Evangelio el día de hoy. En cualquiera de los casos, Jesús toma la situación con mucha calma, una calma alimentada por su profunda y total confianza en Dios, su Padre, porque conocía a quien lo había enviado. Este capítulo de Juan es bastante largo y hay muchas vertientes que explotar o tela por donde cortar. Hay muchos giros que podrían usarse en nuestra meditación. No tenemos tiempo para todas, por lo que prefiero que nos ocupemos del tema central, que es Lázaro, su muerte. Tras tomarlo con toda tranquilidad y pasado el tiempo, es decir, 2 días, es ahora Jesús quien anuncia a sus discípulos que su amigo se había quedado dormido. Por lo que él, Jesús, iría ahora a despertarlo. ¿En serio? A despertarlo. Los discípulos no entienden el mensaje que Jesús les estaba transmitiendo. Ciertamente. Y le dice, si duerme es porque se ha de mejorar. Jesús le estaba diciendo que el hombre ya había muerto de hecho. Y pongan atención a esta parte. Tomen nota porque vamos a volver a ello. Jesús tuvo que aclararles el asunto y abiertamente les dice que Lázaro había muerto en verdad. No se trata de una siesta o en un día caluroso de verano como aquellos de los tiempos y la geografía donde Jesús se encontraba. Y como a menudo el maestro usa ahora uno de esos giros sorprendentes a que nos tiene acostumbrado, añadiendo que le alegraba el no haber llegado antes hasta donde estaba su amigo y sus hermanas, para que entonces ellos, los discípulos, pudiesen creer. Yo diría, más que creer, estos discípulos necesitaban abrir sus ojos a la realidad total de quién en verdad era Jesús. Jesús mismo. Jesús finalmente la emprende, sale hacia Betania, una villa cercana a Jerusalén, donde viene al encuentro de sus amigos. Ese encuentro no pudo ser mejor ni más impactante. Señor, dice Marta cuando le ve, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero, dice la mujer, yo sé que aún ahora Dios, aún después de muerto, dice, ahora Dios te dará todo lo que tú le pidas. Y a esto Jesús le dice, hija, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Pongámonos en lugar de esta mujer y de su hermana por un momentito. Y aquí viene la clave, el clímax, el tope del drama.
Jesús le responde a Marta: hey, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, preguntó Jesús a Marta. Hermanos, ya hemos hecho alusión a la condición que vive el ser humano en temas anteriores, cuando el ser humano está alejado de Dios. Encontramos que esa separación es una condición que una y otra vez la Biblia define como muerte. Lo que más que un accidente biológico, un asunto natural biológico, insisto, es un estado primariamente espiritual y por último biológico, natural. Lo que en la economía de Dios no significa muerte necesariamente, como normalmente lo entendemos. Y es por eso, por lo cual les pedí ya, mis hermanos, que pusieran atención al momento cuando Jesús les dijo a sus discípulos que Lázaro más bien dormía. Jesús afirma: yo soy la resurrección y la vida. Y en otro pasaje de este mismo evangelio, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Noten el uso de la primera persona del singular, yo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En otras palabras, nadie encuentra la vida sino en Cristo Jesús. Toda otra opción, todo otro camino es el no camino. Es un sinsentido. Para San Pablo, por su parte, aludiendo a esta verdad, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo dice un hombre que fue apedreado, perseguido y muerto en la cárcel por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:21. En buen castellano, en Cristo encontramos la plenitud de la vida sobre la cual la muerte no existe. La muerte es vencida, es destruida tanto a nivel espiritual como físico. Cuando comemos el pan de vida, que es Cristo, cuando morimos al viejo ser, al viejo hombre carnal con sus pasiones e inclinaciones naturales, volvemos a la vida, resucitamos a la vida y somos revestidos, hechos de nuevo. Dicho en palabras de Pablo, somos cubiertos de lo incorruptible, de esa dimensión eterna que Cristo da a la vida, donde la muerte es devorada por la victoria, la resurrección de Cristo. Y entonces podemos proclamar: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Bien, volvamos brevemente al pasaje de Juan. Dice Juan que, conmovido después de llorar con Marta y María, Jesús se acercó al sepulcro donde yacía Lázaro. Hacía ya nada más y nada menos que 4 días, y ordenó quitar la piedra que tapaba la cueva, algo muy acostumbrado. El mismo Jesús fue sepultado en una cueva, tapada por una piedra. Y Marta objetó, diciendo que el difunto ya
olía mal, hedía. Y Jesús le dice, oye, ¿no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la piedra fue removida. Jesús clama a su Padre Dios gritando con todas las fuerzas, con todos sus pulmones, Lázaro, sal fuera. Y valga la reducción, sal fuera. Y Lázaro salió, se levantó vendado, con el rostro cubierto, y Jesús ordenó que le quitasen la venda y le dejaran ir. Hay una sola cosa que nos aleja de la gloria de Dios, y es el no creer al Cristo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fueron las palabras de Jesús a Marta. El no creer a Jesús incondicionalmente, no a tientas, sin la fe de Abraham, es imposible alcanzar la vida. No te he dicho, repito, que si crees verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees vivirás? Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Creen esto? ¿Creemos ciertamente esto? No quiero despedirme, hermanos y hermanas y amigos, sin antes traerle este pasaje del gran apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, 1 al 4. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, la vida de ustedes, sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Alabados sea Dios. Pongamos nuestra fe, nuestra vista en lo que no perece, en la vida eterna, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, quiero pedirle dos cosas. Primero, oremos por la situación geopolítica que vive el mundo en estos días. El conflicto en el Medio Oriente es un momento histórico que no podemos perder de vista, porque con ello se está trazando una línea que marcará un antes y un después en la historia contemporánea. Es un conflicto que puede degenerar en consecuencias mayores. Pero, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros los creyentes que creemos en la vida y en la resurrección de Cristo, también creemos que Dios es el Señor de la historia. También creemos que una hoja no cae a tierra sin el permiso absoluto de Dios. Y por más que llueve, truene o ventee, la voluntad de Dios se cumple, aún a regañadientes de los hombres, aún contra las intenciones satánicas. Dios es el Señor de la historia. Y nosotros, los que hemos creído en Cristo, creemos esto firmemente. Por lo tanto, les ruego, mis hermanos, que oremos por el fin de este conflicto y que sea un final feliz. Hermanos míos, quiero pedirle por segundo
compartan este contenido. Denle un me gusta. Háganlo llegar a sus amigos, a sus hermanos. No importa su estatus de fe, su condición, su etnia. Cristo es el Señor de todos y vino a salvar, a sanar, a reconciliar, a restaurar lo que estaba perdido. Que Dios nos bendiga, que la paz de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.